me escuchó. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Nuevamente tengo el gusto de compartirles la palabra en esta ocasión. La palabra de Dios, como lo leyó mi hermano Alejandro hace unos momentos, se encuentra en Marcos 1. Así que les animo que vayan yendo a ese pasaje, por favor. Si ahí lo tienen abierto en sus Biblias. Recordarán que la vez pasada que estuve aquí con ustedes, realmente comenzamos este maravilloso viaje a través de este evangelio que Marcos, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, nos dio para hacernos ver a un personaje que se nos escribe y se nos introduce desde el primer versículo de este capítulo 1. El principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Recuerdan, vimos la primera parte, realmente, los primeros 8 versículos que compusieron realmente la presentación del Hijo del Siervo, la presentación del Siervo, particularmente su precursor. Recuerdan que esta gran sección de la presentación, ¿sí? La presentación del Siervo, se abarca de los versículos 1 hasta el 13. Y esta gran sección la podríamos dividir en 2 subsecciones: el precursor del siervo y la preparación del siervo. El precursor lo vimos la vez anterior, de los versículos 1 al 8, como lo dije. Entonces, esta segunda sección es justamente la lección que acaba de leer mi hermano Alejandro. Ahora, solo a manera de introducción breve, hermanos. Durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesús enseñó con autoridad, echó fuera demonios, sanó a los enfermos, curó a personas en condiciones médicas irreversibles, creó alimento para muchas personas e incluso resucitó a personas. Todo esto podríamos resumirlo realmente en 2 cosas principales. El ministerio terrenal del Señor Jesús fue de enseñanza y de milagros. De enseñanza y de milagros. ¿Y cuál fue la razón del por qué pudo hacer todas estas 2 cosas principalmente? Bueno, Lucas lo resume mejor que nadie. Ahí en Lucas 4:14, también cuando comenzó su ministerio, Jesús, dice Lucas, regresó a Galilea en el poder del Espíritu. De hecho, el mismo Señor Jesús interpretó su ministerio de esa manera al aplicar las Escrituras acerca de Él, ahí en el versículo 18 en ese mismo capítulo. Y todo ello mostró que Jesús fue el Mesías, el Hijo de Dios, ahí como lo menciona Marcos 1:1. Sin embargo, en el pasaje que veremos en esta ocasión, usualmente no se relaciona con la identidad de Jesús como Hijo de Dios. De hecho, incluso los cristianos del primer siglo batallaron en entender cómo este pasaje podría ser verdad en la vida de nuestro Señor Jesús, a saber, su bautismo. Pues el bautismo de Juan el Bautista fue, ¿recuerdan?, para arrepentimiento. ¿Acaso entonces el Señor Jesús pecó? Esa era la gran incógnita que sucumbía en sus mentes. De hecho, el mismo Juan el Bautista fue renuente cuando el Señor Jesús vino a él para ser bautizado por él y le cuestionó: ¿tú vienes a mí para que sea bautizado? ¿Tú vienes a mí para que seas bautizado? La implicación es que Juan el Bautista entendía que si alguien estaba exento de ser bautizado, ese era el Señor Jesucristo. Sin embargo, meditando en este pasaje de cerca, vemos que lejos de sucumbir nuestra fe, este pasaje nos hará ver la gloria de Cristo, afirmando su mesianidad, si podemos inventar esa palabra, su mesianidad y naturaleza como Hijo de Dios. Así que en este pasaje Marcos nos muestra 2 eventos, noten, 2 eventos de la preparación del siervo, que te enseñan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. 2 eventos de la preparación del siervo que te enseñan que Jesús es el Hijo de Dios.
Noten primero ahí el bautismo del siervo, versículos 9 al 11, y la tentación del siervo, versículos 12 al 13. Muy sencillo el bosquejo para que se lo aprendan y lo mediten y duerman con él en esta noche, primeramente Dios. ¿Sí? El bautismo del siervo y la tentación del siervo. Primera parte, vamos ahí al bautismo del siervo, versículos 9 al 11. Vean ahí, versículo 9. El versículo 9. Sucedió que en aquellos días, ¿cuáles días? Es decir, en los días en que Juan el Bautista estaba bautizando, versículos 4 al 8, ya lo vimos en la ocasión anterior. Jesús vino de Nazaret, de Galilea. Continúa diciendo, Nazaret es una ciudad de la provincia de Galilea, que dicho sea de paso, esta ciudad debía de ser identificada como de Galilea, de otra manera no podía ser identificada. Ahí vivió el Señor Jesús, razón por la cual adquirió el sobrenombre Jesús de Nazaret o Nazareno, ahí de acuerdo a Mateo 21:11 y Marcos 1:24. La ciudad de Nazaret muy probablemente fue pequeña y de reciente fundación, pues no es mencionada en el Antiguo Testamento, ni en los deuterocanónicos, ni los historiadores como Josefo lo mencionan. Esto también explica por qué Nazaret no gozaba de una buena reputación. Ahí en Juan 1:46, ¿recuerdan la pregunta de Natanael hacia Felipe? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Por supuesto, eso refleja en la mente de los lectores que en efecto Nazaret no ocupaba un lugar prominente en esa época. Era como en mi pueblo, diría, ¿acaso de Catepec puede salir algo bueno? Continúa diciendo el texto, y fue bautizado por Juan. A diferencia de los otros evangelios, Mateo y Lucas, Marcos escribe la escena muy brevemente, siendo fiel a su estilo de presentar su evangelio como una nota periódica. Perdonen, estoy adelantando un poco. Aquí un rewind, así estoy haciendo cortocircuito. Me regreso un poco, mis hermanos. La ciudad entonces, la ciudad de Nazaret, muy probablemente fue pequeña y de reciente fundación, pues no se mencionaba, lo mencionamos, era una ciudad que no gozaba de una gran reputación. Y luego continúa diciendo el texto, y fue bautizado por Juan. Reitero, a diferencia de los otros evangelios, Mateo y Lucas, Marcos describe la escena muy brevemente, siendo fiel a su estilo de presentar su evangelio como una nota periódica. Ya ven que arreglé, mi hermano. Marcos aquí en efecto omite la explicación del por qué Jesús fue a bautizarse, una pregunta que justificablemente hizo Juan cuando Jesús fue a ser bautizado por él, como ya lo mencionamos en Mateo 3:14, pues su bautismo fue para arrepentimiento. Versículo 4. Ahora reitero, esto significaría que Jesús se arrepintió y que por lo tanto si se arrepintió, la implicación es entonces él pecó. La falta de explicación de parte de Marcos a esta pregunta indica, como comenta un hermano, que el Evangelio de Marcos en efecto tuvo una fecha temprana de escritura, porque para este entonces no se dice nada. Marcos no trata de justificar, como lo hacen los otros evangelistas, por qué es que en efecto Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista. Pues no fue sino hasta después de que se dispersó el Evangelio que hubo personas que comenzaron a cuestionar si Jesús realmente pecó debido a este bautismo de Jesús. Dudaban, ¿por qué esto está aquí? Titubeaban acerca del testimonio fiel de las Escrituras. ¿Realmente esto era parte del ministerio de nuestro Señor Jesús, de su vida? Ahora la respuesta a esta pregunta, por supuesto que es un rotundo no. Por supuesto que Jesús no pecó. De hecho, esto quedará afirmado también por el segundo evento que nos describirá Marcos, la tentación de Jesús, más adelante, pero no me adelanto. Otro asunto a considerar, aunque no es el énfasis del autor, es que el bautismo era para
era una práctica que se llevaba a cabo sumergiendo por completo a la persona que estaba siendo bautizada. Esto por dos cosas. Véanlo ahí. El término que se traduce bautizar literalmente significaba sumergir y se usaba para describir el proceso de teñir telas al punto de sumergirlas en tinta, o para llenar un recipiente con agua, algo así como nosotros, o bueno, a lo mejor ya no tanto ya con las lavadoras, pero nuestras mamás cuando lavaban con jícara, ¿no? Sumergían ahí en el fregadero. Sí saben qué es jícara, pero yo sé que estoy hablando a lo mejor mexiquense y no sinaloense, pero con un recipiente lo sumergían, ¿sí? Para sacar un líquido. ¿Sí? Cucharas, si quieren poner así. Bueno, la idea es, el punto es que en efecto se sumergía. Y noten un segundo aspecto. El contexto inmediato indica que Jesús estaba dentro del agua, pues dice Marcos, ahí en el versículo 10, al salir del agua. ¿Lo ven? Ahora, si salió del agua es porque estaba dentro del agua, ¿no? Así como el gif de... Yo sé que, perdón hermanos, estoy haciendo algo muy obvio, pero a veces hay que derivar cosas de la escritura que están implícitas. No está mencionado, pero si salió es porque estaba adentro. Digo, quiero hacer algo obvio, resaltar algo obvio, pero simplemente es por el punto que estoy haciendo, mis hermanos. Salió del agua, por lo tanto, fue bautizado por inmersión, estaba dentro del agua. El Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Es decir, ahí continúa, dice el texto, es decir, el río Jordán, versículo 5 que ya mencionó antes, ahí en relación al precursor, su ministerio era donde Juan bautizaba. Aunque no se sabe exactamente en qué parte del río Jordán, lo más probable es que fue en la parte sur del río, justo donde desemboca con el Mar Muerto. Recuerden que el río Jordán corría del Mar Muerto hasta el Mar de Galilea o el lago de Galilea. Yo creo que fielmente estaba en la parte sur, porque esa es la parte donde estaba junto al desierto, que es donde ministraba Juan el Bautista, como ya lo dijimos. Y ahora véanlo ahí, continúa diciendo el texto, versículo 10. Inmediatamente, eutus, la palabra griega, es realmente la manera como la palabra clave de Marcos que indica el dinamismo de su evangelio, inmediatamente o enseguida. De hecho, lo vuelvo a repetir más adelante en el siguiente versículo, pero también noten la importancia de lo que está a punto de contar. Eso es lo que resalta también esta palabra, la importancia de lo que va a seguir. Al salir del agua, vio que los cielos se abrían. La palabra cielos es clave en esta porción de las Escrituras. Note su repetición en el versículo 11 siguiente. Pero vean, de momento esta palabra puede significar tres tipos de cielos. Hay que definir esta palabra. Vamos a tratar de desmenuzar un poco. Puede tener tres connotaciones. Primero, el cielo atmosférico o la bóveda, como incluso lo pueden traducir literalmente. 2, el cielo sideral, es decir, el espacio exterior, la habitación de las estrellas, las constelaciones. Y 3, el cielo en donde habita Dios y los ángeles. El apóstol Pablo lo denomina como el tercer cielo, ahí en 2 Corintios 12:2. ¿Se recuerdan ese pasaje donde es llevado al cielo? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sabe. Conozco un hombre, dice, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahí lo tiene. Es este uso de la palabra cielo vino a ser usado como sustituto para el nombre de Dios. Recuerdan, por ejemplo, en la frase el reino de los cielos, que Mateo lo usa, siendo sensible a la tradición judía de que no podían pronunciar el nombre de Dios. Mateo 3:2, 4:17 y 5:3 son ejemplos de pasajes. En este versículo, después de haber definido todos estos tres posibles significados de la palabra cielo o cielos en el plural que se encuentra aquí, en este versículo, en este contexto, parece indicar que se refiere al primer y el segundo uso de cielos, es decir, al cielo y el espacio.
estos cielos literalmente fueron abiertos. Ahora note pasivo, realmente aquí no se aprecia tanto, digo que es una buena traducción, pero note que en este versículo 10, el versículo 10, dice que se abrían, ¿no? Puede sonar como una voz media, es decir, que la persona que hace la acción recae sobre ella la acción, pero realmente en el original se entiende como un pasivo, es decir, que alguien más hace esta acción. Alguien más hace esta acción. Esto indica, hermanos, la intervención divina. Qué hermoso. Vean esto. La palabra abrir significa literalmente desgarrar al punto de abrir. Marcos incluso utiliza esta misma palabra más adelante para referirse al velo que se rasgó en dos de arriba hacia abajo, ahí en Marcos 15:38. Esta imagen, escucha esto, hermano, esta imagen sin lugar a dudas causó una impresión fuerte en la audiencia, en su expectativa de la intervención de Dios en favor de su pueblo. Pues muy probablemente les recordó las palabras del profeta allí en Isaías 64:1. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras. ¿Lo ven? Y que el Espíritu, continúa diciendo el texto, es decir, el Espíritu Santo, que ya mencionó el versículo 8, ese es personaje principal también en este contexto, descendía sobre él, es decir, sobre Jesús, como una paloma. El Espíritu Santo se manifestó en forma corporal. Eso lo dice Lucas 3:22, es decir, de manera física y visible. No significa que literalmente se hizo paloma, como algunos comentaristas lo interpretan, sino que probablemente está aludiendo a la manera delicada, sensible, en la que descendió y reposó sobre el Señor Jesús. Y descendió como paloma. Esa es la idea. Aunque sí fue de manera física y visible, porque incluso Juan el Bautista, interpretando esta experiencia del Señor Jesús y cómo el Espíritu Santo descendió sobre él, en efecto, él lo vio ahí en Juan capítulo 1. El Espíritu Santo entonces se manifestó en forma corporal y descendió como paloma sobre el Señor Jesús. Para los conocedores del Antiguo Testamento, hermanos, esta imagen fue profunda. Fue una imagen, fue una prueba del cumplimiento de Dios en traer al Mesías, pues según Isaías 61, versículo 1, el Mesías sería caracterizado porque el Espíritu de Dios estaría sobre él. ¿Recuerdan este texto? El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Hermoso texto, hermanos. Esto retumbó en los oídos de sus lectores, sin lugar a duda, haciéndoles ver, este es un pasaje mesiánico, que en efecto Jesús era el Mesías prometido. Pero esta hermosa y maravillosa imagen no frena aquí. Ven ahí, versículo 11. Y vino una voz. Y vino una voz. En el versículo 3. En el versículo 3 ya había habido una voz profetizada como el mensajero que habría de anunciar la venida del Mesías. ¿Recuerdan? Que en este contexto fue Juan. Esa voz era Juan el Bautista. En ese sentido, la voz que se menciona ahí se refiere a la voz humana que representó Juan el Bautista como el precursor del Mesías. Pero aquí en el versículo 11, la voz provino de los cielos. ¿Lo ven ahí? De los cielos. Y en este contexto, a diferencia del versículo anterior, cielos se refiere a la habitación de Dios. En otras palabras, mis hermanos, esta voz de los cielos, recuerden, se está abriendo esta imagen, están los tres cielos, el cielo sideral rasgados y abiertos, siendo rasgados por Dios, y después del cielo sideral, del cielo como la habitación de Dios, de ahí desciende su voz, la voz de Dios mismo. Esta voz de los cielos fue nada más
y nada menos que la voz de Dios mismo. Aquí Dios ya no utilizó intermediarios para comunicar su palabra. Él habló directamente al Hijo. Qué hermoso, hermanos. Qué manera de romper los 400 años de silencio. ¿Recuerdan? Que después de el último profeta que habló, como juicio, Dios dejó de hablar por medio de profecías. No había palabra de Dios. Y aquí tenemos esta imagen, el cielo, los cielos abriéndose, descendiendo el Espíritu Santo y la voz del Padre saliendo de su misma habitación gloriosa para hablarle a su Hijo amado. Y continúa diciendo el texto, ¿qué le dijo? Y le dijo, tú eres, vean hermanos, tú eres mi Hijo amado. Un eco del Salmo mesiánico, Salmo 2:7, ¿no es así? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y también del casi sacrificio de Abraham de su hijo Isaac en Génesis 22:2, ¿recuerdan ahí? Esta hermosa imagen del casi sacrificio de Isaac. Y dijo, estoy yendo a Génesis 22:2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Lo ven? En efecto, en el original el pronombre es enfático, ahí regresando a Marcos. Cuando dice, tú eres mi hijo amado, ahí el pronombre, tú, es enfático. Podríamos traducirlo como, tú y solo tú eres mi hijo amado. La palabra hijo resalta, como lo vimos en el versículo 1, la relación íntima que Jesucristo tiene con el Padre, indicando también la deidad del Hijo. Esta relación de intimidad es aún más enfatizada por el adjetivo amado. En el original también podríamos traducirlo mi hijo el amado, o estimado, o querido, o favorito. Este término, hermanos, es un término hermoso que enfatiza el amor de Dios hacia su Hijo Jesús, de forma preferencial, de elección y de llamado. Esto también es reiterado por la siguiente frase. Nótenlo ahí, continúa diciendo Marcos. Bueno, Dios realmente, citado por Marcos, en ti me he complacido. En ti me he complacido. Esta palabra significa tomar placer o deleite en. Podríamos incluso traducirlo preferir. De ahí incluso vino a también tener esta connotación de adoptar. Obviamente cuando adoptas a alguien lo haces con una voluntad de escoger, de intencionalmente poner tu voluntad de amar a alguien. Qué hermosa figura. Obviamente aquí no estamos diciendo que Dios Padre adoptó a su Hijo, pero la intención, la motivación, el espíritu detrás de esta palabra es un deleite supremo en ese objeto de su amor. Las palabras que la voz del Padre estaba pronunciando, escucha esto hermano, hacia su Hijo, expresaron el más profundo amor placentero y deleitoso, electivo y preferencial. Estas palabras también fueron un fuerte recordatorio de la profecía mesiánica de Isaías 42:1, ¿no es así? Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. ¿Lo ven? Wow, mis hermanos. En el bautismo, bueno, cerrando un poco toda esta explicación que hemos estado teniendo hasta aquí. En el bautismo del Señor Jesús, Dios Padre estaba ungiendo con el Espíritu Santo a su Hijo preciado, mostrando así la santidad del Hijo, la aprobación del Padre y la unción poderosa del Espíritu para habilitar y dar poder a su ministerio. Qué hermoso, hermanos. Qué gloriosa Trinidad, ¿no es así? Esta es una imagen de la Trinidad aquí. Está presente, no es una imagen, perdón.
es realmente aquí estamos viendo a la Trinidad visiblemente en este texto. En palabras del hermano de apellido Brooks, lo cito. Escucha estas palabras, hermano. El tratamiento de Marcos del bautismo, aunque muy breve, es importante desde un punto de vista teológico. El Evangelio comienza con una declaración de que Jesús es el Hijo de Dios. En el bautismo, el propio Dios afirmó que Jesús es su Hijo. El propósito de ambos pasajes, refiriéndose a la introducción y a este del bautismo, y especialmente del segundo, es decir, del bautismo, es inspirar a los lectores oyentes a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y amarlo y disfrutarlo. Fin de la cita. Esa es la idea, mis hermanos. Esa es la idea. El Espíritu de Dios puso estas palabras aquí por la pluma de Marcos para que nosotros podamos ver la gloria del Hijo presentada por el Padre y el Espíritu de Dios en su bautismo. Qué hermosa imagen, mis hermanos. La pregunta es, mi hermano, ¿has reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías? O otra pregunta más provocativa, si en efecto dices que sí. Dios ama a su Hijo inequívocamente. Esto ya lo establecimos aquí en el texto. ¿No es así? Ya lo vimos. Pero la pregunta es, ¿tú le amas? ¿Te complaces en Él, así como el Padre se complace en el Hijo? Estamos hablando aquí del meollo de la verdadera espiritualidad, mis hermanos, de la salvación en todo su esplendor. Es aquí donde en efecto podemos separar a los que son de los que realmente no lo son. ¿Le amas? Note Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. O note estas bellas palabras de Pedro ahí en su primera carta, capítulo 1, versículos 7 y 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, y escucha esto: a quien amáis sin haberle visto. ¿Lo ves? Un creyente, al menos de este lado de la cruz, es alguien que ama al Señor Jesús sin haberle visto. Hermoso texto, hermanos. En efecto, no debemos, esto aunque nos pinta una imagen teológica del Dios Trino y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esto debería de sacudirnos en nuestra espiritualidad, en todo lo que hagamos. Realmente le amamos, nos deleitamos, nos es propicio, es decir, nos satisface el Señor Jesucristo. La tentación del siervo, noten ahí, ya vimos el bautismo del siervo, ahora veremos la tentación del siervo, versículos 2 al 13. Versículo 12 dice, enseguida. Note la transición dramática nuevamente, aquí que Marcos hace al utilizar la palabra euthus, pero aquí se traduce como enseguida, es la misma palabra. Aquí de nuevo está trayendo nuestra atención Marcos. El Espíritu lo impulsó, continúa diciendo, echar fuera, sacar, enviar. En este contexto debe entenderse como impeler o impulsar. Impulsar, que eso es, así es como incluso lo traduce en nuestra Biblia, no en un sentido de obligación, sino de convicción. No es que haya sido obligado el Señor Jesucristo. Por supuesto que no. Aquí, en otras palabras, Jesús se sintió motivado o impulsado por el Espíritu Santo a ir al desierto. Como lo dijo un comentarista, la idea, lo cito, la idea es una de necesidad divina. No es que Jesús estuviera renuente a ir. Fin de la cita.
En efecto, esto fue una necesidad en el plan divino. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Versículo 13. Y literalmente estuvo continuamente, lo podemos traducir, en el desierto 40 días. Ahora hay comentaristas que relacionan estos 40 días con los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí, eso de acuerdo a Deuteronomio 9, los 40 días que Elías también pasó ahí en el desierto, en Primera de Reyes 19. Otros también lo relacionan con los 40 años del peregrinaje de Israel en el desierto, Números 14. Sin embargo, el texto no hace una directa alusión a estos pasajes. Aquí es sabio seguir el consejo de que si la Biblia no dice nada y si no se puede deducir con un sabio y una sana conciencia o un sabio uso de razón, entonces no hay que inferir de más, mis hermanos. Es peligroso. El texto no lo dice de manera explícita. Ni este texto, ni algunos otros evangelios paralelos que mencionan esta porción también de las Escrituras, no mencionan ninguna de esas relaciones. Lo que sí es un hecho, mis hermanos, es que este tiempo representó un tiempo de prueba. Mateo y Lucas agregan que durante estos 40 días el Señor Jesús estuvo sin alimento. Note la siguiente frase: siendo tentado. Esta palabra puede traducirse como prueba o tentación. Ahora, la prueba no es en sí mala, y de hecho Dios la puede usar soberanamente para madurez espiritualmente, ¿no es así? Santiago 1. La tentación, sin embargo, en los contextos donde se traduce siempre es negativa. Mateo 9, 6, 3 es un ejemplo ahí en la oración del Señor Jesús, en el Padre Nuestro que se le conoce. No nos metas en tentación, dice, ¿no? Pero si la misma palabra puede traducirse como prueba o tentación, ¿cómo podemos entonces saber si se trata de una prueba o de una tentación en este contexto? Bueno, qué bueno que hacen la pregunta, mis hermanos. De dos maneras, ¿no? La primera, por los resultados que produce. Esa es una manera como podemos nosotros identificar si la palabra que se traduce como prueba es en efecto una prueba o una tentación. Noten, de dos maneras. La primera es por los resultados que produce. En otras palabras, si el producto fue la santificación y madurez del creyente, o el resultado de este evento fue santificación y madurez del creyente, entonces fue una prueba. Santiago 1:12, vean cómo lo dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, así lo traduce la Reina Valera, pero realmente podríamos traducirlo como bien la Nueva Biblia de las Américas lo traduce: soporta la prueba. Ellos así lo traducen, o esta versión así lo traduce, y el contexto se debe de entender así, porque cuando haya resistido la prueba, ¿lo ven ahí?, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En este texto, por su contexto, debe de entenderse como prueba. Por otro lado, si el producto fue el pecado, si el producto de ese evento fue el pecado, entonces fue una tentación. Noten cómo sigue diciendo ahí Santiago capítulo 1 versículos 13, el siguiente versículo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es el mismo verbo, mis hermanos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz al amor. ¿Ven ahí claramente el resultado? El resultado de esa tentación, ¿de acuerdo ahí lo que está diciendo Santiago? Fue el pecado que dio luz a la muerte.
Pero no es la única manera que podemos nosotros discernir si en efecto se trata de una prueba o una tentación. Una segunda manera es por la fuente de la prueba o de la tentación. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, si proviene de Dios, no puede ser tentación porque Él no tienta a nadie, como ya lo leímos ahí en el versículo 13 de Santiago 1. Pero si proviene de Satanás, entonces en efecto es una tentación. ¿Lo ven? Porque siempre su intención de Satanás es hacer pecar. Hacer pecar. Esto queda claramente establecido en este pasaje. Ahora sí, regresando a Marcos, capítulo 1. Vean ahí, por Satanás. Entonces podemos estar confiados en efecto, aquí lo está traduciendo bien, como tentación, porque ¿quién es el medio que causa esta tentación? Satanás, el adversario. El Señor Jesús fue tentado por Satanás, y note también este verbo indica una continuidad, de manera continua. Esto es así por el tiempo presente del verbo, lo cual indica que la tentación, nota esto hermano, no ocurrió únicamente después de los 40 días de ayuno, como lo describe Mateo y Lucas. ¿Sí? Que si nos quedamos con Lucas y Mateo, podría parecer que únicamente el Señor Jesucristo fue tentado después de los 40 días de ayuno, y entonces vino Satanás y lo tentó con esas tres tentaciones famosas. Pero de acuerdo a Marcos, podemos inferir que realmente la tentación fue continua durante esos 40 días. Ahora, también esto significa que las tres tentaciones que narran los otros evangelistas, como ya lo dijimos, no fueron las únicas que experimentó el Señor Jesús durante los 40 días. Ahora, otro aspecto que hay que señalar, tampoco significa que el Señor Jesús únicamente fue tentado durante esos 40 días en el desierto. Pasajes como Hebreos 2, 17 y 18 y capítulo 4, versículo 5 aluden a que en efecto el Señor Jesús fue tentado durante su vida. Su vida fue una vida que estuvo continuamente probada o tentada. Ahora, por supuesto que el Señor nunca pecó, nunca sucumbió a esa tentación. El Señor Jesús fue tentado por Satanás, eso es claro. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, y esto es algo que quiero señalar, hermanos, escucha esto. Esto también fue una prueba. Como lo dijo un autor, esta, es decir, la prueba, fue la idea primaria aquí. Esto también queda establecido por la frase del versículo 12, que el Espíritu lo impulsó, ¿recuerdan? Había una necesidad en la agenda divina de que el Señor Jesús fuere tentado por Satanás o probado por Dios. Dios quería probarlo en su intención, y esa fue la idea del Espíritu Santo al llevarlo, pero Satanás quería desviarlo de su misión. Las intenciones eran distintas, pero el resultado que quería cada uno era completamente distinto. Y continúa diciendo el texto, y estaba entre las fieras, literalmente animales salvajes. Esto podría indicar lo hostil de ese lugar en el que se encontraba Jesús, lo que era parte de su tentación. Pero también podría indicar la soledad de su experiencia en la tentación, mis hermanos. Y los ángeles le servían. Noten qué hermosa imagen también aquí tenemos de este texto. Aunque los otros evangelios, Mateo y Lucas, aluden a que los ángeles vinieron a servirle al término de los 40 días de ayuno y de su tentación, aquí también Marcos parece indicar que los ángeles le sirvieron a Jesús durante el tiempo de su tentación, los 40 días. Mis hermanos, mientras que Satanás tenía en sus propósitos malévolos desviar a Jesús de su misión, el plan y los propósitos divinos debían cumplirse en su tentación para mostrar que el Hijo de Dios
era capaz y poderoso moralmente para vivir como el justo y santo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto fue la intención divina detrás de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso Salvador tenemos, mis hermanos. Después de su bautismo y de su tentación, escucha esto, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, ya estaba entonces listo para comenzar su ministerio. Ya estaba establecido, confirmado en ese momento, que en efecto Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y ahora, después de haber sido bautizado, ungido por el Espíritu de Dios, y habiendo sido tentado por Satanás, probado por Dios, para así probar su capacidad moral como el Mesías, ya estaba listo para comenzar su ministerio. Y eso es lo que veremos, Dios mediante, la próxima vez que nos encontramos ahí en el capítulo 1, versículos 14, el comienzo de su ministerio en Galilea. Vamos a orar, mis hermanos.